Muy bien. Buenos días de nuevo a todos. Y por supuesto, confiamos que el Señor nos ayude en esta reunión del primer día de la semana. Vamos a leer en la primera epístola, no la primera epístola, todavía tenía metido Primera Corintios. Vamos a irnos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer versículo 3 al 11. Y lo que me motiva a leer, creo que dejé mi lente por otro lado. Si me permiten un poco, sigo hablando. Lo que me permite leer o lo que me motiva a leer es un vocablo que encontramos en 1 Corintios, que se refiere al día de Cristo. Y aquí aparece en este párrafo 2 veces más, y en esta epístola en realidad aparece una vez, aparece 3 veces. El vocablo aparece 6 veces. Generalmente, creo que la mayoría de los estudiosos hacen una distinción entre el día del Señor y el día de Cristo, y también del día de Dios. Así. Ahora, cuando hablamos de día, no estamos hablando de un día de 24 horas, sino que hablamos de un periodo de tiempo. Y cuando se habla del día del Señor, se habla de una revelación que ya venía desde el Antiguo Testamento, llamado el día de Yahvé o el día de Jehová, que es un día de juicio. Y después el Nuevo Testamento le llama el día del Señor. Ese sería un periodo más largo y periodo de juicio para este mundo, y que comenzaría con la gran tribulación. El día de Dios es el día de la eternidad. El día de Cristo tiene más que ver con la iglesia. El día de Cristo está íntimamente relacionado con Cristo y su iglesia. Y por eso que cuando se habla del día de Cristo, se habla mucho de su venida por su iglesia. El día del Señor, el día de Cristo, perdón. Vamos a leer aquí en Filipenses, el capítulo 1 y versículo del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, por supuesto Dios, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está, el día de Jesucristo, el día del Señor Jesucristo o el día de Cristo. Porque me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Lo mejor es lo mejor entre cosas buenas, en realidad, no tanto entre lo bueno y lo malo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que, o con el resultado de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está por segunda vez, el día de Cristo. Porque dice el versículo 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses, entonces, creo que conocéis la epístola, algunos de vosotros, mucho más tal vez que otros, la habéis estudiado a lo mejor, pero Filipos la iglesia en Filipos
fue fundada, usamos a veces ese nombre, por Pablo. Mayormente lo acompaña Silas, seguramente Timoteo, pero es Pablo y Silas lo que aparece más en los Hechos de los Apóstoles cuando son castigados duramente y puestos en la cárcel. Pero primero que nada, cuando ellos llegan a Filipos, Pablo iba con rumbo a Bitinia, pero el Espíritu Santo les prohibió ir a un lugar, después a otro lugar, y después recibe revelación de parte de Dios para que vaya, o él ve un hombre macedonio y entiende que tiene que ir a la provincia de Macedonia y específicamente llega a Filipos. Allí en Filipos sale a buscar gente, como era su costumbre, a veces visitaba una sinagoga, pero en este caso llegó a un lugar donde se juntaban las mujeres a orar. Así que llegó a ellas y llegó a hablarles el Evangelio. Bueno, el evangelista por excelencia es así. El pastor sale en busca de ovejas. Las ovejas no vienen solas. Y entonces ahí tenemos una buena enseñanza a los creyentes en Cristo, que a los perdidos hay que buscarlos. No hay que esperarnos que lleguen, hay que buscarlos. Y creo que esa ha sido, me parece a mí, creo que esa ha sido una de nuestras fallas en general, de no salir a buscar al perdido. Y Pablo va donde se hace la oración y allí Dios obra en el corazón de Lidia y Lidia se convierte al Señor. Así que Lidia sería la primera persona convertida al Señor en Filipos, en la ciudad de Filipos. Luego tenemos el problema con aquella muchacha endemoniada, lo que hace que una turba entonces lo haga que Pablo y Silas sean apresados, castigados duramente, puestos en una cárcel, y allí en la noche el terremoto, ya conocéis la historia, y el carcelero se convierte al Señor junto con su familia. ¿Por qué hago todo este preámbulo tan largo? Porque así comenzó la iglesia de Filipos. Así comenzó, ¿verdad? Hay muchas maneras como comienza. Uno mira la historia de muchas iglesias locales y algunos a veces, ¿y cómo comenzó la iglesia aquí? Bueno, comenzó de esta manera o de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Cómo comenzó una iglesia? La iglesia de Filipo comienza de esa forma. Y es interesante, a mí me parece muy alentador, a mí me parece muy grato leer este pasaje, leer esta epístola. Esta es la epístola llamada la epístola del gozo. Es uno de los vocablos que más se repite, gozo, gozo, gozo. Y quien la escribe está en la cárcel. Es probable que hace 10 años, cuando escriben la epístola, hace por lo menos unos 10 años que la iglesia en Filipo habría sido fundada. ¿Cómo ha crecido? Sí, parece que ha crecido mucho. Pero es una iglesia excepcional en el sentido de que yo creo que es una de las iglesias ejemplares. No quiere decir que no tenga problemas. No, los tuvo. Había problemas. El apóstol Pablo habla de dos hermanas, Evodia y Sinti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que tenían algún problema. Los problemas ocurren entre nosotros debido a nuestros caracteres, hermanos y hermanas. Los problemas no ocurren. Los problemas mayormente ocurren de nosotros o en nosotros mismos. Un carácter, una personalidad, una forma de vida que no se ha dejado transformar por Dios, por su Santo Espíritu. Si no nos dejamos guiar por Dios y por su Espíritu, por supuesto, en nosotros, entonces no quepa duda que esa naturaleza nuestra, que es contraria a la naturaleza de Dios, que ese carácter del viejo hombre va a aflorar y va a crear problemas. La mayoría de los problemas en las iglesias, por no decir todos los problemas de las iglesias, casi serían atribuibles más bien a las mismas personas. Y no, a veces sí echamos la culpa a Satanás, a veces echamos la culpa al mundo, pero de los tres enemigos del creyente, realmente el más peligroso soy yo mismo. Y a eso se le llama la carne, nuestra naturaleza humana.
que todavía no es transformada, pero que Dios está obrando, según esto que hemos leído, Dios obra y Dios quiere obrar constantemente en nosotros, precisamente para purificarnos, para ayudarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres que vivamos para su gloria. Muy bien, después de esa introducción tal vez un poco larga, y ya veo que no alcanzaré a tratar todo el pasaje, pero me parece interesante y tal vez pensando de hermanos que no estén tan familiarizados y no lean a lo mejor tanto las escrituras y específicamente algunas de las epístolas. No se alarme si algún pasaje no lo entiende, no lo entienda, no se alarme, no se asuste, no pierda ánimo si encuentra por ahí algún texto que le resulta difícil de entender. Eso nos ha pasado a todos. Y yo todavía hay pasajes, hay el texto que todavía me dan vuelta y no logro entender exactamente como yo creo, como me gustaría entenderlo, más bien, no como yo creo, sino como me gustaría entenderlo mejor. Así que en el versículo 3, me salté el saludo, el versículo 1 y 2, ¿verdad? Pero el apóstol está escribiendo a los filipenses, tiene un afecto, lo que vamos a mirar ya, es que él tiene un afecto muy, muy especial por ellos. Una de las, no quiere decir que el apóstol no amaba a todos los creyentes, pero estos filipenses ocupaban un lugar especial en su corazón. Y vamos a ir mirando por qué. El apóstol dice en el versículo 3, parte, él está orando y parte dando gracias. Mire el lenguaje, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios. Hermanos, lo primero que quisiera que entendamos, que yo quiero entenderlo mejor, de que cuando yo oro es mi Dios. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ir viviendo día tras día consciente de que mi Dios, Él es mi Dios. Sí, es el Dios de todos los creyentes, es el Dios del mundo, pero el mundo lo aborrece, pero Él es Dios, Él es nuestro Dios. Cuando oramos a nuestro Dios, específicamente cuando estamos reunidos como ahora tal vez, oramos el hermano que nos lleva en oración, él está orando a nombre de la iglesia, él nos está llevando a todos a la presencia de Dios. La oración pública en una congregación es un hombre, o si hay reuniones de hermanas, es una mujer, una hermana que lleva al resto. Él es el portavoz o la portavoz que va a la presencia de Dios, pero está orando no por ella, está orando por todo el grupo. Pero en una oración privada, usted se encierra en su pieza en algún lugar, está sola con su Dios. Pablo está en la cárcel y dice, doy gracias. A lo mejor hay más con ellos, pero él dice a los filipenses, doy gracias a mi Dios. Es mi Dios, hermanos, mi Dios. Acostumbrémonos, es mi Dios. Que no puedo vivir sin mi Dios, que mi Dios lo sabe todo, que mi Dios es el creador, que mi Dios es mi redentor, que mi Dios es mi sustentador, que mi Dios me fortalece, es mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Y dice siempre, una de las cosas que va a aparecer en este párrafo que hemos leído son palabritas como que aparece todo o todas, etcétera. Aparece bastante, más de una vez. Pero aquí dice siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Y parece que constantemente se acordaba de ello. Uno lee el Nuevo Testamento y uno lee específicamente las 13 epístolas escritas por Pablo que se le atribuyen a él, y uno va a ver que es un hombre sí de oración. No importa si estaba en la cárcel o no importa si estaba en otro lugar, pero él tenía tiempo, se daba el tiempo para orar. Usted diría, pero en la cárcel tendría harto tiempo. A lo mejor le faltaba el tiempo, porque escribe epístolas desde la cárcel, porque le visitan en la cárcel, porque le habla a los carceleros y porque ora. Y él da gracia a Dios.
siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces cabe una pregunta, y yo mismo también, mientras leía o reestudiaba este pasaje, leía y releía, me pregunto, ¿doy gracias a mi Dios por todos vosotros? ¿Doy gracias a mi Dios por todos mis hermanos? Hago un ejercicio, voy a confidenciarles algo a lo mejor, pero quizá usted también lo puede hacer. Hago un ejercicio mental cada cierto tiempo y me recorro toda la iglesia. Me imagino cómo nos sentábamos antes, sí, antes de la pandemia. Y sé dónde se sienta cada uno de ustedes, hermanos. Y los recuerdo a todos por sus nombres. ¿Dónde estarán algunos? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Cuánto de menos echamos? ¿Cuánto de menos? ¿Cuánto de menos? ¿Cuánto nos preocupa nuestros hermanos? ¿Cómo estarán mis hermanos y mis hermanas? Sabemos de algunos que sufren. Sabemos de algunos que están en soledad, que sienten vacíos. Sabemos de algunos que lloran más y oramos por ellos, por supuesto. Pero es un buen ejercicio recordar a todos mis hermanos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos se han ido? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Soy capaz de dar gracias por todos mis hermanos. O dejo de lado alguno o alguna. Es que me cuesta orar por ella. Es que me cuesta orar por él. Es que algo sucedió. Sí, le entiendo. Yo también soy como usted. También a veces tenemos sentimientos. Y esos sentimientos a veces nos juegan en contra. Pero el hombre de Dios, este Pablo, realmente es un gran pastor. Da gracias a su Dios siempre, siempre. No a veces, siempre. Siempre me acuerdo de ustedes, voy y doy gracias a Dios. Así que el corazón de Pablo está lleno de gratitud a Dios, porque dice, doy gracias a Dios. Somos ingratos a veces. Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Pero ¿por qué damos gracias? En realidad damos gracias nos da gracia porque no nos hemos enfermado. ¿Y qué de aquellos hermanos que sí se han enfermado? ¿Por qué doy gracias? Porque yo no me he enfermado. No, yo me he enfermado. Mi hija me recordó que, ¿cómo estamos hoy día? A 13. A 13. El 11 ella estaba aquí y se acordó. El papá, hoy día cumples un año de que fuiste a la urgencia por primera vez. Después me repetí 3 días después la urgencia. Sí, sí lo tengo, pero me había olvidado. Mejor olvidarse, tal vez. Hermano, todos alguna vez hemos pasado por dificultades de ese tipo o de otras dificultades. ¿Quién no ha llorado de nosotros? A veces decimos, no somos de fierro. No, somos exactamente de carne y hueso muy débiles. Pero el corazón de Pablo está lleno de gratitud a Dios. Un hombre que sufre, no hay quizás nadie que haya sufrido de lo que sepamos como él, pero da gracia a Dios. Da gracia a Dios por la gracia que se manifiesta en la realidad de la iglesia de Filipos. Ora a Dios. El Dios del creyente, como dije antes, es un Dios personal. Así, hermano, tengamos presente nuestras oraciones. Dice, siempre que me acuerdo de vosotros, tenía gratos recuerdos, por supuesto,
grato recuerdo. Si es que han pasado 10 años, imagínense. Si es que han pasado 10 años, se acordará de Lidia, se acordará del carcelero, de la esposa del carcelero, sus hijos, su familia, se acordará de otros. Le visita Epafrodito, que es de Filipos, le visita en la cárcel. Da gracias por ellos. Sigamos. Dice, rogando siempre en todas mis oraciones, dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones. Otra vez, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo. Ahí está la palabra gozo. Un hombre que está en la cárcel está contento. No está contento por estar en la cárcel. ¿Sabe lo que le lleva gozo? Le lleva gozo pensar en sus hermanos. Le da gozo recordar cómo llegó a Filipos. Ah, sí, lo apalearon fuerte. Es cierto. Pero se llena de gozo al recordar cómo Dios obró en esa tremenda ciudad de Filipos. Él fue instrumento en las manos de Dios. Él llevó el evangelio a Filipos y se convierte en muchas personas. Y él dice aquí, siempre en todas mis oraciones, ahora daba gracias en el versículo 3, doy gracias por todos vosotros, pero ahora dice rogando. Una cosa es dar gracias por los hermanos y otra cosa es rogar por los hermanos, ¿verdad? Oh, doy gracias por mi hermano, es tan bueno mi hermano, es tan amable, tiene un carácter tan agradable, doy gracias por él. Ah, y aquel hermano que pareciera que es desagradable, no, en realidad me cuesta dar gracias por él. Doy gracias, dice aquí, siempre en todas mis oraciones, doy gracias en todas mis oraciones. Y ahora dice, rogando, rogando con gozo otra vez, todas mis oraciones, todos vosotros. Está orando por todos sus hermanos. ¿Cuántos serían? No los mismos que él dejó. La iglesia ha crecido. Sí, la iglesia ha crecido en muchos sentidos, también en número. ¿Será capaz de recordar, usted como dije antes, será que usted capaz de recordar el nombre de todos sus hermanos? Tal vez no conozcamos cosas de la vida, qué es lo que hacen, cómo viven, qué necesidades tienen, qué están haciendo, etcétera. A lo mejor no sabemos muchas cosas, pero el apóstol Pablo está orando por todos sus hermanos y lo hace con gozo, lo hace con gozo. Nace de su corazón bondadoso, nace de un corazón lleno de amor por sus hermanos en Cristo. Él no lo hace obligado. No es una carga. Orar no es una carga. Ah, sí, tengo que orar por lo. Es que mandaron un WhatsApp a la iglesia que hay que orar por este hermano, esta hermana, así que voy a orar por ella porque bueno, no sé si todos hacen caso a los WhatsApp. Me doy cuenta que a veces todavía ya no lo leen, porque yo me puedo dar cuenta, los que mandamos, que somos solamente tres, los tres ancianos, nos damos cuenta que muchos no leen los WhatsApp. Así que no se enteran de algunas cosas. ¿Cómo van a orar? ¿Cómo van a orar por la hermana, por el hermano que está sufriendo? Hermanos, yo sé que estoy hablándoles al corazón a lo mejor, pero me hablo a mí mismo. Y cuántas cosas quisiera que la iglesia hiciéramos. No digo que hiciéramos, porque yo soy parte de la iglesia. Como decía Pablo el jueves, en realidad el anciano de la iglesia es una oveja más. Por supuesto que sí, es una oveja más. Él no es el dueño de las ovejas. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Muy bien, pastorea mis ovejas. Mis ovejas. Las ovejas son del Señor. Y yo tengo que orar por esas ovejas que son del Señor, son de Él. Están a mi cuidado. No son mías. Ojalá las sienta como algo muy mío, solamente
para orar más por ellos, orando, rogando con gozo por todos vosotros, en todas sus oraciones, por todos vosotros y con gozo. Mire todo el vocablo que utiliza. Él disfruta orar. No sé cuánto disfrutamos orar. Pero la oración, hermanos, es para disfrutarla. Que no sea una carga. No, que no sea una obligación. Busque su tiempo a solas con Dios. Y usted a solas con Dios, como dijo el Señor, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en secreto, sí, Él te recompensará en público. Que nadie te vea que estás orando a lo mejor en tu pieza. Si no tiene una pieza, tendrás que de alguna manera arreglártela. Si yo tengo mi pieza, ¿cierto? Puedo estar horas y horas aquí. Hermanos, Pablo disfrutaba orar por sus hermanos. Su oración es intercesora. Oro por mis hermanos. Ruego con gozo por todos vosotros. Y él está en prisión, vuelvo a insistir. Está en Roma. ¿Sabe cuánta distancia hay entre Roma y Filipos? 1.300 kilómetros. Así que no era fácil. Hoy día usted toma un avión y en una hora y tal vez y un poquito más llegaría a ese lugar. Pero en aquel entonces serían días y días caminando o a lomo de burro, no sé, quizás caminando, llegaría un hombre como Epafrodito. Llega a la cárcel para ver a su hermano, amado hermano Pablo. Corre tanta distancia que camina. Se enfermó gravemente, dice Pablo, quizás en el viaje. Algo que comió, algo le habría hecho mal, no sabemos. Pero estuvo a punto de morir, dice Pablo en esta carta. Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Fue un mensajero de la iglesia que le llevó un donativo a Pablo y caminó 1.300 kilómetros. No le hizo una transferencia. Qué fácil hoy, ¿verdad? Le hago una transferencia, hermano. Le hice una transferencia. Ah, qué bien. Y tiene un banco, etcétera. No, Pablo no tenía un banco. No le sobraba la plata. No le sobraba la comida. No le sobraba el vestido. No, él no iba al mall a comprarse otro par de zapatos. No. Qué diferente, ¿verdad? Tan parecido a nuestro amado Señor. Tan parecido a su Señor. Iba a contarles un cuento, pero disfrutaba a sus hermanos. Es una oración constante por ello. Versículo 5. Recién voy a mirar la hora. Y ya veo que tendré que seguir otro día. El versículo 5. Por vuestra comunión. Está orando. Rogando. Eso es lo que decía el versículo anterior. Rogando. Con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión. En el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Y han pasado 10 años. Y a lo mejor no se han visto. Excepto con los mensajeros que han enviado. Por vuestra comunión. Este es un vocablo extraordinario. Koinonia, comunión, koinonia o koinonía, koinonia, comunión. ¿Sabe lo que es la comunión? Usted dirá, sí, yo estoy en comunión en la iglesia. Ah, sí. ¿Y qué define la comunión? Bueno, voy a la reunión y estoy con los hermanos. Allí celebro la reunión. Ah, sí, eso es comunión, sí. Bueno, a veces no puedo ir, tengo problemas y puede que vaya una vez al mes. ¿Comunión? Eso es comunión. Comunión, koinonia, significa compañerismo, significa participación,
significa compartir, compañerismo, compartir, participación o participar con alguien o con alguno. Imagínense, no es un saludo, comunión, comunión, comunión. Quiero estar en comunión en la iglesia. Ah, muy bien. ¿Qué entiende por estar en comunión en una iglesia? ¿Estás en comunión? Estamos en comunión. Hermano, esta clase particular de participación de los filipenses es extraordinaria, porque los filipenses mostraron algo. Es interesante que la palabra comunión, cuando más se usa, es cuando tiene que ver con la participación de una iglesia en las necesidades de otros. Comunión. Participar con él o con ello. Comunión. Generalmente se decía, entonces, la iglesia tuvo comunión con él. Ah, sí, ¿cómo? Pero si él vive sí, es que se le envió un donativo. Y muchas veces el vocablo en la escritura está usándose así. La clase esta particular de participación. Los filipenses mostraron un grado de participación tan alto como ninguna iglesia que aparezca en las escrituras. Porque él dice en su carta al final, capítulo 4, que le enviaron una y otra vez, una y otra vez. No fue una sola vez, una y otra vez para sus necesidades. Comunión. Los filipenses mostraron este compañerismo con la obra del Evangelio. No solamente están, para ellos Pablo, el muy amado Pablo, que inició la obra con ellos, que trabajó, que sufrió por ellos, por llevarles el Evangelio, que estuvo a punto de morir por ellos. ¿Cómo no lo iban a amar? ¿Cómo no se iban a preocupar de él? Pero además, preocupándose de él, se preocupaban de la obra del Evangelio. Entonces el apóstol podrá tener los medios para trasladarse de un continente, de un lugar a otro, tal vez para pagar el barco, tal vez para, no sé, pagar una posada si no tenía dónde, etcétera, etcétera. ¿De qué vivió Pablo? Aquella iglesia, hermanos, se responsabilizó fuertemente con la expansión del Evangelio. ¿Cómo una iglesia puede responsabilizarse como si la obra fuera de ellos, de la iglesia, aunque la hace un hermano en otra parte? Bueno, compartiendo con él, y eso es comunión, comunión. Habían mantenido comunión con Pablo en la fundación de la iglesia, participaron con él y habían mostrado una identificación muy fuerte, muy sólida, muy profundo con la obra del apóstol. ¿Puede imaginarse usted las reuniones de oración de los filipenses? Oh, Señor, oramos por nuestro amado Pablo. Está en la cárcel, Señor. Está en la cárcel. Necesitamos, queremos que Él esté libre, Señor. Si es tu voluntad, sácalo de prisión para que siga recorriendo pueblo tras pueblo con el Evangelio. Señor, nosotros nos comprometemos a sostenerlo, pero el Evangelio tiene que correr. El Evangelio tiene que correr. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada, decía él. Oren por mí para que la palabra corra y sea glorificada, para que la palabra corra y sea glorificada. Eso es comunión, hermano. Orar para que el evangelio se expanda. Orar. Aquella iglesia, por supuesto, era una iglesia tremendamente responsable y habían mantenido una tremenda comunión con el apóstol, enviándole para sus necesidades, desde el primer día hasta ahora. El primer día, usted sabe quién le hospedó en Filipo a Pablo, ¿se acuerda?
Lidia, la vendedora de púrpura, la que estaba orando con, con un grupo de personas, seguramente judíos, y Pablo le llevó el evangelio. Se convirtió Lidia, abre su casa para hospedar a este hombre de Dios. Desde el primer día hasta ahora. El carcelero lo apalearon muy apaleado a Pablo, no sé si él mismo, y después está vendando desde las heridas y dándole de comer. Sí, desde el primer día hasta ahora, los filipenses jamás dejaron a Pablo. Estando persuadido de esto, dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y aquí tenemos, yo iba a hablar solamente del día de Cristo, el día de Jesucristo, en los 3 pasajes que aparecen en esta epístola. Estando persuadido o convencido, ¿sí? Convencido puede también traducirse, estando convencido. La persuasión, este convencimiento del apóstol había comenzado, por supuesto, tiempo atrás y seguía en él. ¿Qué cosa? ¿De qué está convencido Pablo? Estoy convencido de que la obra en ustedes fue Dios quien la comenzó, que la iglesia en Filipos y vosotros sois obra de Dios. No es obra de Pablo, es obra de Dios, es obra de Dios. ¿Y esa obra de Dios en qué consistió? ¿Y en qué consiste? Porque todavía sigue Dios obrando en ellos, sigue obrando, sigue obrando. Hermano, Dios obró en nosotros cuando nos llamó y nos salvó. Ahí comienza. Es la obra que Dios hizo en nosotros fue la obra de salvación, pero es una obra continua. Que nos sigue salvando. Bueno, nos sostiene en salvación, por supuesto, pero lo que quiero, hermano, es que podamos apreciar de que Dios no nos deja abandonados. No, no, no. Él trabaja en nosotros. Él quiere producir en nosotros hombres y mujeres que le amen, que le amen, que le honren, que le sirvan, que realmente sufran por la causa de Cristo, que les afecte la inmoralidad de este mundo, que les afecte que el evangelio no se predique, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿quién comenzó en vosotros la buena obra? ¿Cuál buena obra? La buena obra de nuestra salvación la comenzó Él. Nosotros no la buscamos. No, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos, pero Dios obró en nosotros y así comenzó la buena obra. La buena obra nos envió un mensajero o una mensajera, nos envió una forma, de otra manera, hasta que llegamos al conocimiento de Cristo, del Hijo eterno de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está persuadido, él está convencido que el mismo Dios, su Dios, el Dios Todopoderoso, el que comenzó en vosotros, comenzó. No llama la atención. Fue el comienzo. Por lo tanto, él sigue y sigue y sigue y sigue obrando. Buena obra, la palabra obrar, ergón, como lo definió Pablo otro día. Estoy persuadido.
El que comenzó en vosotros la buena obra. Dios inició esta obra nuestra, la obra de salvación. Y eso fue el inicio. El inicio. Es una obra que, por supuesto, continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos vamos de este mundo. Hermanos, dejemos que Dios obre en nosotros. No se lo impidamos. Sí, a veces obra en nosotros de maneras que, a veces dicen maneras misteriosas. Sí, a veces ocurren cosas que no las pensábamos, como Dios obra en nosotros. Puede usted analizar su vida de creyente, cómo Dios ha obrado en usted. Si usted le ha permitido a Dios obrar en usted, quiere decir entonces que usted no es el mismo, ni la misma de cuando se convirtió. Ha crecido, ha madurado. No se vanagloria de ella. No podemos vanagloriarnos de ello. Pero no somos el mismo, ni la misma persona que cuando el Señor nos salvó. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia y misericordia ha ido obrando en mí, ha ido obrando en mí de una manera o de otra manera. Me ha ido madurando, me ha ido haciendo crecer. Amo más a mi Señor, le sirvo mejor. Las buenas obras del creyente, la manifestación de ese nuevo nacimiento, por supuesto, sigue patente. Las buenas obras del creyente, y ahora nosotros obramos, porque Dios obró en nosotros. Y Él dice que la perfeccionará. O sea, ese es el trabajo que está haciendo Dios. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Hasta cuando el Señor venga o hasta cuando nosotros nos vamos. Pero cada día que nos da, cada momento que nos da, Él está orando en nosotros. Hay cosas que nos permite. Hay cosas que no sabemos que van a ocurrir. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los creyentes estamos siendo guardados ahora por el poder de Dios para que esta obra suya vaya perfeccionándose cada día más y más y más. No estoy diciendo que somos más salvos, la salvación es una sola. Lo que estoy, hermano, tratando de transmitirles es lo que yo entiendo de que Dios, cuando me salvó, estaba comenzando conmigo recién. Y qué duro a lo mejor le salimos a veces, ¿verdad? Como los padres cuando están criando un hijo. A veces hay tareas que les salen más fáciles a algunos padres, pero hay otros les sale muy difícil. Uf, qué complicado me salió este niño, dice. No se dirá así de nosotros. Qué complicado le resulté al Señor. Cuánto trabajó en mí. Uf, qué paciencia que ha tenido. Cuánto amor, cuánto gracia que me ha sostenido. Los creyentes somos guardados ahora por su poder para la obra perfecta. Y esa perfección solo vendrá cuando el Señor venga y realmente transforme todo este ser. Perfeccionará significa acabar del todo. Dios la comenzó, Dios la consumará. La obra es de Dios, no es de nosotros. No soy más salvo que ayer porque me esforcé tanto. No. Es Dios que no obra y nosotros tenemos que, con toda nuestra humildad, con lo posible que podamos adquirir, con toda, podemos someternos a Él para que trabaje en nosotros. ¿Necesita mi carácter cambiar algunas cosas? Dejemos a Dios que lo haga.
Dejemos a Dios que lo haga. Así que, pero ¿qué más dice el texto? Que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo cooperamos nosotros? Bueno, permitiéndoselo, permitiéndoselo. No arrancando. Los creyentes debemos perseverar en esta acción que Dios hace en nosotros. El creyente no alcanza por sus propios medios algún grado de perfección. No. Es Dios, que Dios haga en nosotros el día de Jesucristo. Y creo que llegaré hasta ahí. Ese es el momento, como dije, en que el Señor vendrá a recoger a su iglesia. El día de Cristo o el día de Jesucristo, que proseguirá, por supuesto, con las bodas del Cordero. Estaremos con Él y vendremos con Él a la tierra. Como dije que esta expresión del día de Jesucristo ocurre 3 veces en esta carta, ya leímos 2, este versículo 6, el versículo 10, el capítulo 2 y versículo 16 aparece también. Aparece en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 8 que leí la vez pasada, y aparecen también en Corintios capítulo 5 y versículo 5, y aparece en 2 Corintios 1:14. Son las 6 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento este vocablo, el día de Jesucristo, el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que dice aquí el apóstol es que Él la perfeccionará. Esta buena obra que comenzó, Él la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La perfección de lo suyo. Entonces, la tarea esa quedará completa solo cuando seamos transformados a imagen de nuestro amado Señor. Entonces allí ya no habrá nada más que perfeccionar. Seremos perfectos porque seremos semejantes a nuestro amado Señor. Pero mientras estamos en este mundo, los días, los años que el Señor le dé o nos dé, que cada día que aparece, que amanece, oh Señor, es un nuevo día, que en este nuevo día yo pueda apreciar la obra de gracia que haces en mí, que quieres hacer en mí. Dame, oh Señor, la sabiduría, dame la capacidad para apreciar lo que tú quieres hacer en mí, porque tú eres mi Dios. Así que el versículo 7 lo dejo leído: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Participantes, comunión. Eso es. Hermanos amados y algunos amigos que no conocen a Cristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor nos ayude, donde quiera que usted esté, con todas las dificultades que el Señor ha permitido en sus vidas, con todas las cosas o necesidades que se puedan tener, con todas las cosas que a lo mejor disfruta y no las necesita. Cuánto el Señor nos da. Cuántas veces hemos estado orando y decimos: Señor, tú nos das mucho más de lo que necesitamos, ¿verdad? Claro que sí. Somos realmente bendecidos. Que el Señor siga dándonos su palabra, porque esto es eterno. Que el Señor abra nuestro entendimiento y nos dé más sabiduría para conocerlo mejor, porque solamente tenemos una sola vida, no tenemos más. Y a algunos ya nos queda menos. Por lo tanto, hermanos y hermanas,
aprovechemos el día. Cada día que el Señor nos dé, que tengamos un tiempo para postrarnos en oración, para dar gracias por nuestros hermanos, para dar gracias por aquellos que enseñan, por aquellos que pastorean, por aquellas hermanas o hermanos que ayudan a otros, etc. Quizás si usted hace una lista encontrará tantos motivos por los cuales dar gracias al Señor. Y aquellos que quizás más necesiten nuestras oraciones, tal vez sean las personas que quizás, a lo mejor por alguna razón, quizás no la sepamos, se han ido, nos han abandonado, nos han dejado. Que seamos hermanos, que seamos realmente una iglesia, que el vocablo koinonia, comunión, lo tengamos muy arraigado en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias. Queremos darte gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Dios. ¿Quién puede decir eso? Sino aquel que te ha conocido como el Dios de gracia, de amor infinito, de misericordia profunda, que nos ha dado una salvación tan grande, que comenzó en nosotros una buena obra y que la está perfeccionando día tras día, hasta que nos encontremos con nuestro Señor y nos vamos con Él. Pero antes seremos transformados para que nuestros cuerpos sean conforme al cuerpo de la gloria suya. Y así estaremos por la eternidad, sin tropiezo alguno, sin dificultad alguna, sin impedimento alguno. Oh Señor nuestro, mientras estamos en este mundo, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas. Señor nuestro, haz que nuestro corazón se llene de un profundo amor por aquellos que son nuestros amados hermanos en Cristo. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, en el país, en Concepción, fuera del país, en otros lugares, otras regiones. Bendice tu obra. Bendice a los que expanden el Evangelio. Bendice, oh Señor, y sostiene a todos ellos. Llena su corazón de fuerza, de gozo, de paz, para que sigan honrándote. Señor, sigue obrando en nosotros. Sigue haciendo esa obra de perfección en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.